En el día de ayer, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader se refirió al tema de la reforma fiscal, el cual calificó como el principal reto del gobierno. Y yo creo que con toda la razón, porque todos los países que han sido afectados por el COVID-19 han tenido que enfrentar la misma situación. Un declive de la economía, una afectación económica como consecuencia de la pandemia, una baja en los ingresos, un incremento del endeudamiento, por tanto, un incremento en el servicio de la deuda. Todo eso requiere para compensar de un esfuerzo en el ámbito fiscal. Y República Dominicana resulta que hacía tiempo que tenía esa materia pendiente, porque como bien señaló el presidente, República Dominicana es un país con una baja presión tributaria. Solo Guatemala está por encima de República Dominicana como país con la más baja presión tributaria de la región. Y entonces, ese es el tema fundamental. Y por eso nosotros insistentemente hemos venido tocando el tema, hablando de lo que recomienda el BID, de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Justo en el día de ayer ese era un tema de este programa, las recomendaciones del fondo, porque todos los países tienen tareas pendientes en esa materia, República Dominicana incluida, reitero. Yo quiero apoyar este comentario con una información que publica hoy el periódico El Listín Diario y que recoge lo que dijo en el encuentro de ayer el presidente de la República. Dice que el presidente Abinader destacó la recuperación que ha alcanzado la economía dominicana y manifestó su satisfacción por los resultados registrados en el ámbito de la salud, pero recalcó que el mayor reto que se enfrenta ahora es la discusión e implementación de una reforma fiscal. Siempre hemos sostenido que la economía depende fundamentalmente del comportamiento de la pandemia. Recuerden, la economía dominicana venía creciendo a un ritmo satisfactorio, pero se produjo el asunto de la pandemia y eso vino a trastornarlo todo. Fue la pandemia la que generó la crisis. No se generó internamente dentro de la economía por factores económicos, sino por esa situación. Y por tanto, la recuperación depende de cómo nosotros manejemos el tema de la pandemia. Ahora tenemos una situación que es, yo creo que bastante buena en lo que tiene que ver con el control de la enfermedad, como dice el presidente, pero hay que tener en cuenta siempre algo, y es que las pandemias se desarrollan por ciclos, por oleadas, como le dicen. Nosotros hemos visto cómo ya hemos ido pasando por esos sube y baja. Y por eso hemos dicho que nosotros debemos tener sumo cuidado. El asunto de la economía ahora mismo depende mucho de la capacidad que usted tenga para abrir y cerrar la economía en función del comportamiento de la pandemia. Tratar de no excederse en cuanto a apertura, pero tampoco quedarse corto. Es como cuando usted prepara un plato que tiene que combinar ingredientes. Si hay un ingrediente que sobresale mucho, un exceso, entonces ahí se daña la cosa. Tiene que haber una combinación perfecta de todos los ingredientes para obtener el resultado deseado. Y eso ocurre más o menos con la pandemia. Por eso es que a veces yo digo, el deseo de usted acelerar la recuperación a expensa, sacrificando medidas de control, tiene riesgo.
tiene riesgo y hay que saber hasta dónde usted se arriesga. ¿Por qué? Porque el peligro de una recaída es real y lo estamos viendo en el caso de otras naciones. El presidente dice que tenemos esa materia pendiente para el año próximo. Tenemos que discutir ahora la reforma fiscal para incluirla en el presupuesto del 2022. Ahora, mucho dependerá de cómo lleguemos al momento en el que deba entrar en vigor el nuevo paquete fiscal dentro de la reforma. Llamémosle paquete, que no es un término de grata recordación. Pero de todos modos, medidas que no serán muy fáciles de aceptar por parte de los agentes económicos. Porque como bien dice el presidente de la República, resulta que nadie quiere que le toquen sus impuestos. Y es ahí en donde está la gran dificultad. ¿A quién es que vamos a gravar? Y por eso comentábamos la vía que propone el Fondo Monetario Internacional. Irse por el lado de gravar a aquellos que tienen más, a los que pueden pagar. Porque intentar otra cosa es simple y llanamente en un momento de gran afectación en el plano social, usted meterle ese otro componente puede entonces por esa vía estar provocando convulsiones sociales que a su vez van a repercutir en el comportamiento de la economía. Porque lo social indiscutiblemente que tiene su efecto en la economía, nosotros ya tenemos experiencia en eso. Y entonces esos son factores importantes. El gobierno está consciente de que hay dos componentes dentro de la reforma. Uno es el gasto y el otro es los ingresos. Por el lado del gasto, dice el presidente, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos. Y es verdad, aunque hemos visto algunos funcionarios que han desentonado y se han salido de la línea. Se han salido de la línea porque tú tienes que presentarle a los agentes económicos, al momento de hablar sobre fiscalidad, tú tienes que presentarle tus esfuerzos. Bueno, es muy bien, tú necesitas ingresos. Ahora, ¿cómo estás gastando lo que tienes? Y ahí tienes que presentar, tienes que exhibir eficiencia, tienes que exhibir frugalidad. Porque si lo que hay es una francachela, entonces difícilmente tú le puedas justificar eso a los que van a rascarse el bolsillo. Y por eso el tema del empleo que vienen reclamando, los empleos que vienen reclamando los PRMistas, se ha manejado de la forma en que se ha manejado. Aunque reitero, ha habido algunos que han desentonado. Entonces, se han hecho los esfuerzos, el tema hay que discutirlo y yo creo que el gobierno ha perdido un poquito de tiempo porque una cosa es que se haya decidido no poner en práctica la reforma fiscal este año y fue una decisión inteligente porque el país no estaba en condiciones de hacerlo. Sin embargo, la discusión del pacto, la discusión de las medidas fiscales debió irse avanzando ya, porque estamos entrando, ya estamos en entrando al segundo trimestre del año. Estamos comenzando el segundo trimestre del año y este es un asunto que lleva tiempo por su complejidad. Y entonces me parece a mí que ahí habrá que desplegar el mejor esfuerzo del gobierno, porque es el tema fundamental, que no puede eludir absolutamente nadie, porque de no hacerlo, entonces la economía se nos vendría literalmente abajo. Y es por eso que el presidente ha planteado el tema de la reforma como el principal reto que tiene el gobierno. Sin lugar a duda que es así. Y ahí yo reitero, se va a requerir el mejor de los esfuerzos por parte del gobierno, porque es un tema que hay que manejar con mucha creatividad,
con mucha prudencia para que la reforma fiscal no sea un ingrediente que entorpezca el crecimiento de la economía. Debe ser al revés, pero para eso hay que emplearse a fondo. La pausa y retornamos a un momento.